Vamos a leer la palabra. Hechos, capítulo 9. Vamos a leer desde el 1. Hechos, capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon todos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Hasta aquí hemos leído. Dios, trabajando en el mundo de los hombres, ha querido manifestar su voluntad. Aunque hace tiempo ha ocurrido, simplemente yo congregaba en la iglesia, pero un día en mi corazón me interesé y trabajé con empeño en la iglesia. En mi corazón, fuertemente el Señor me dio las ganas de querer predicar el Evangelio. Me encontré con los amigos, yo predicaba el Evangelio. Era maravilloso cuando yo iba anunciando el Evangelio. Uno a uno iban obteniendo el perdón del pecado. Era maravilloso. ¿Qué soy para que Dios lo haga de esta manera? Yo, mientras que iba pasando el tiempo, me convertí en pastor y ahora estoy anunciando el Evangelio. Ante el Señor me siento feliz y agradecido. Mucha gente va a la iglesia y dice que es pecador, pero cuando leo la Biblia, por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Después dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios me dijo que yo soy justo. Yo no traté para no cometer pecado y vivir de manera justa. Dios trabajó en mí y yo iba anunciando el Evangelio. Y cuando anunciaba el Evangelio de manera maravillosa, había gente que obtenía el perdón del pecado. Un día yo me he convertido en pastor. ¿Tú eres pastor? ¿Cómo que tú eres pastor? Era maravilloso ver cómo Dios trabajaba en mí. Y cuando me encontraba con la gente, automáticamente se abría la boca y anunciaba el Evangelio. El Señor me ha dado este talento, pensé. Y predico a mucha gente y surge mucha gente que recibe la salvación, y viendo cómo Dios trabaja en este tipo de seminario, pienso que esto es un talento que el Señor me dio y voy anunciando el Evangelio. No se imaginan lo agradecido y lo maravilloso que viene a ser. El Señor no ha dado el talento a todas las personas, pero cuando nos da el talento, nos va guiando para que realicemos la obra del Evangelio, siendo pastor, edificando la iglesia, formando a los ministros, formando a ellos para que sean pastores. Mientras que caminamos en este proceso, verdaderamente Dios vive en medio de nosotros y es maravilloso. En esta ocasión, realizando un evento como este, muchos han venido a la iglesia y estoy muy contento y agradecido. Hay una cosa que yo quisiera compartir hoy. No solamente Pastor Oxupar, sino que en todos ustedes. Dios desea trabajar en todos ustedes. Cuando voy leyendo la Biblia, hay muchas cosas que son increíbles. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos cometido pecado, sí. Y luego, ¿qué dice?
siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Al comienzo no podía entender. Somos pecadores y hemos cometido pecado, ¿cierto? Somos pecadores, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, pero dice que hemos sido justificados gratuitamente. Yo, cuando me pongo a pensar, a veces voy formando a los ministros, le voy enseñando. Dentro de ellos, el Espíritu Santo del Señor obra y ellos van cambiando. Somos carentes. Y cuando predicamos, la gente se renueva y cambia y es maravilloso. Dios trabaja de esta manera y me he sentido muy agradecido. Yo tengo una hermana y ella me dijo, Oksu, no te imagines ser pastor de ninguna manera. No imagines. Es que no tenía buena pronunciación antes. Yo jamás, tampoco me imaginé que sería pastor. Al dormir tuve deseo de predicar el Evangelio y cuando predicaba había gente que recibía la salvación. Uno a uno la gente iba cambiando y yo iba realizando la obra del Evangelio cuando veía cómo el Señor me ayudaba. Era maravilloso. Hasta ahora cuando me pongo a pensar, jamás me imaginé ser pastor. La obra que Dios ha realizado era increíble. Hasta ahora, a veces cuando me pongo a pensar, pienso en un hermano y a veces puedo creer de que ha sido erigido por Dios y se convierte en ministro. Es maravilloso y podemos ver realmente aquello que es tan bello. Cuando vemos en Hechos 9, en el 1, Saulo, respirando una amenaza en muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hace algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. En el 1:2, cuando vemos, aparece un hombre llamado Saulo. ¿Esta persona a qué se dedicaba? Mataba a los que creían en Jesús. Era una persona que perseguía. Saulo llevaba a los que creían en Jesús y los mataba. ¿Quién se iba a imaginar que ese hombre se convertiría en discípulo del Señor Jesús? Saulo dijo, fui elegido desde el vientre de mi madre y se ha gozado en manifestarse. No ha sido por carne. Y luego he ido a Damasco. Así cuenta Saulo. Dentro del Señor, siendo elegido por el Señor, ellos trabajan por la obra del Señor y me he dado cuenta por ello. Yo recibí el perdón del pecado. Soy una persona con mucho pecado, pero entendí que mediante la sangre del Señor mi pecado ha sido perdonado. Después de obtener el perdón del pecado, cuando yo iba predicando, uno a uno había gente que recibía la salvación y era increíble. Luego, cuando alguien recibía la salvación, no era por mi poder, sino que el Señor me había dado ese poder, el Señor me dio ese don. Cuando iba obrando por el Evangelio, mucha iglesia se fundó y muchos recibieron la salvación. Cuando veía cómo el Señor trabajaba, no lo había hecho yo, sino que el Señor lo había hecho. Sin ninguna duda lo pude aceptar. A continuación, si me dicen para que continúe, no solamente en mí, el Señor desea trabajar así en ustedes también. Mi hermana, mamá había muerto muy joven y me dijo mi hermana, Oksu, no imagines ser pastor. Sí, yo tampoco me imaginé. No cualquiera puede ser ministro, Oksu. Pero saben, ya me he convertido un día en pastor
De repente me he convertido en pastor y realizando la obra en la iglesia, muchos reciben la salvación. En la Biblia dicen que es un don. En el himno dice, un pecador como yo, siendo perdonado, siendo justificado ante el Señor. ¿Cómo un pecador puede ser un justo? Absurdo. Un pecador como yo, siendo perdonado, siendo justificado ante el Señor. El pecador es pecador. ¿Cómo va a ser justo? Pero cuando vemos en la Biblia, tal como es, en la Biblia hay muchos pecadores que han sido justos. Aquí también habrá muchos que han sido pecadores, pero que ahora son justos. La obra del Señor es maravillosa, increíble. El hecho de que no es que yo haya intentado ser pastor, evangelista. El Señor trabaja en nosotros. No solamente trabaja, nos da el don, hace para que surja la manifestación de la salvación. Y la manifestación es increíble. Señores, no traten de hacerlo bien. El Señor, si es que me da ese don a mí, por más que uno esté quieto, el Señor nos ha hecho así para que así se logre, aunque estemos sin hacer nada. Es maravilloso. Ahora, dentro de los ministros, trabajando con ellos, trabajando con los pastores, ministros, evangelistas, cuando voy trabajando con ellos, ahora tenemos planes, oramos juntos. Realmente no éramos capaces de vivir por el Evangelio, pero el Señor nos eligió para que realicemos la obra del Evangelio y así se propuso el Señor. Cuando vemos la Biblia, en medio de los siervos del Señor hay mucha gente que es así. Ni se imaginó en ser ministro, pero hay muchos que perseguían al Señor Jesús, se han convertido en ministros. La obra del Señor es grande, maravilloso. Un pecador como yo, siendo perdonado, siendo justo ante el Señor. Ahora, si el Señor se goza en medio de ustedes, sea quien fuera, haya estudiado mucho, poco, no conozca la Biblia, sí o no, no tiene nada que ver. El Señor, cuando lo erige, el Señor me ha erigido como ministro. Un día le llega eso en el corazón. De repente le surge ganas de querer predicar. Y cuando ustedes predican, hay gente que recibe la salvación. Y contentos cuando ustedes van trabajando. Ustedes se convierten en pastores, en ministros. Esto no es que así de la nada ocurre, sino que dentro del plan del Señor se va cumpliendo. Y es maravilloso. Mi hermana me decía, Oxu, no intentes ser pastor. Discúlpeme, yo no tenía buena pronunciación y no se imaginan cuánto traté para mejorar la pronunciación, pero no imaginé ser pastor, no, jamás, ni me imaginé. Pero cuando Dios me hizo hacerlo, me convertí en ministro. Si agrego un poquito más, quisiera que todos ustedes sean ministros. En realidad, un ser como yo, el poder evangelizar y trasladar a un hombre que va al infierno al cielo. Cuando voy anunciando el evangelio, esa persona ya ha recibido el perdón del pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto es increíble. Mediante la gracia del Señor hemos sido justificados gratuitamente. Y esta persona que ha recibido la redención, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dentro de aquella persona, ahora los convierte en ministro. No es que desde un comienzo los que persiguen al Señor Jesús se convierten en ministros. En la Biblia vemos mucho de ello.
Dentro de nosotros, el Señor nos pone el corazón de Dios. ¿Cómo que yo voy a ser ministro? Yo no puedo predicar. Sí, yo también pensaba así, ni me imaginé. Y me dijo mi hermana, Oksu, no imaginé ser pastor ni ministro. No, 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 yo no, ni me imagino, no. Pero después de que ha pasado el tiempo, ahora estoy predicando el Evangelio. Y cuando voy predicando el Evangelio, hay gente que obtiene el perdón del pecado. Uno a uno aumenta más y más. Y de esa manera, me elijan o no, me convierto en pastor. No es por el empeño, por el esfuerzo del hombre. Puedo sentir que es de acuerdo a la providencia de Dios. Dentro de la iglesia hay muchos que son como yo. Una persona que ni nos imaginamos se convierte en ministro, él predica y muchos reciben la salvación. Ustedes también desde hoy no renuncien para ser ministro. Si Dios le permite, usted no puede menos que convertirse en ministro. Siendo ministro cuando anuncian el Evangelio, uno a uno, esas personas que deberían ir al infierno, si ustedes le predican y si, aunque sea uno, va al cielo, es increíble. Si es uno, puede ser 10, 100, puede ser 500. Es glorioso, bendito, no se imaginan cuánto. Es decir, cuando la madre está embarazada, antes de que nazca, no sabemos si es mujer o hombre, no sabemos ni su apariencia, pero el hijo cuando nace y la mamá le amamanta y mientras que va creciendo, va formándose y se forma la figura y al final se convierte en una persona famosa, maravillosa. Así es. Dentro de nosotros tenemos el plan del Señor. A veces el Señor, ¿qué corazón nos da? Realiza la obra del Evangelio. Claramente el Señor, yo confío que me ha dado aquella gracia. Yo he visto cómo la gente cambiaba cuando yo le predicaba, cómo se curaba. Y sin que me dé cuenta, ya me convertí en un ministro y en medio del Señor me he convertido en pastor y realizo la obra del Evangelio. Es maravilloso cuando veo que mucha gente cambia. Sí, me siento muy agradecido. Señor, ¿por qué usted me ha salvado? Yo soy un don nadie. Entre mis amigos, Chon Chung Nam, él es muy bueno. Chon Chung Nam, si hubiese sido pastor, qué bien le iba a ir. Era muy inteligente. Un día este amigo se había casado, pero su novia era de Busan y nos cuenta que casi ella se iba a candidatar para ser Miss Corea. Era bella. Pero después de 2 años me enteré de que mi amigo se suicidó. Pero era una señorita tan bella. ¿Por qué se habrá suicidado? Todavía no lo llegué a entender. No puedo preguntarle ni por qué, ¿verdad? No me va a responder en el sepulcro. La gente es así. Debe vivir en medio de la oscuridad, debe vivir en medio del pecado, debe vivir en medio de la maldad. Pero aquellas personas que son señaladas por el Señor se despojan de ello. Se despojan y echan su corazón en la obra de Dios y hacen cosas que antes ni se han imaginado y surge gente que recibe la salvación, obtiene el perdón del pecado y vemos cómo el Señor trabaja y hay mucha gente maravillosa. Dentro de nuestra iglesia también hay muchas personas como ellas. A veces, cuando yo veo a aquellos hermanos, aunque yo soy pastor, a veces siento mucha envidia por aquellos hermanos que son así. Realmente el Señor se goza por utilizarnos y eso me puedo dar cuenta. Entre los
Pastores, al comienzo yo no sabía, pero después de que pasa un cierto tiempo yo me asusto. Dentro de este hermano, Dios ha trabajado de manera maravillosa. No lo hace el hermano, sino que es una obra que el Señor lo hace. Muchas veces siento eso. Dios le ha dado esta gracia al hermano. Dios le ha erigido como ministro. Dios trabaja mediante esta persona. Al comienzo no sabía y realmente ha ocurrido mucho de ello. En esta ocasión hay una cosa que quisiera comentarle. Si Dios le dice a ustedes para que sean ministros del Evangelio, ¿qué le dirán? Yo no puedo, yo eso no puedo. Seguramente muchos pensarán así. ¿Verdad que sí? ¿Creen que no? ¿No dirán eso? Sí, yo creo que sí. Pero si Dios le da el corazón de querer ser ministro, ¿no serán así? Amén. Sí, realmente, entre nuestros ministros. Hay gente que ni me imaginé que sería pastor, hay muchísimo. Y de manera maravillosa vemos cómo Dios ha trabajado en él. ¿Por qué? Porque con nuestro conocimiento, manera, talento, nada tiene que ver. Sino que si Dios nos da el deseo, si es una persona que tiene ese deseo, Dios, sea quien fuera, puede trabajar por el Evangelio obteniendo el fruto. Yo jamás me imaginé que yo sería pastor. Desde pequeño, mi madre murió temprano y mis hermanas me criaron. Mi hermana me dijo, Oksu, tú jamás, no te vas a imaginar ser pastor, ¿sí? No, yo no me imaginé realmente. Cuando yo era pequeño, mi pronunciación era bastante mala y cuando yo hablaba la gente se reía. Ahora, empezando la hora del Evangelio, estoy tratando para corregir. Ahora, no es tan feo, ¿verdad? Me siento muy agradecido. En caso que el Señor Jesús amado le erige a ustedes y si les dice, te quiero convertir en ministro. Yo no puedo. Dios, yo no puedo, Jesús, yo no puedo. Así le contestarán, no. Lo importante que es, aunque ustedes no puedan predicar, si le erige como ministros, ustedes automáticamente, si el Señor trabaja, podrán predicar. Si el Señor le erige, no puede menos que ocurrir eso. Pedro no es que lo logró porque quiso, sino que el Señor le dijo que lo haga y así se convirtió. Ni se habrá imaginado. Cuando vemos en la Biblia, la mayoría de las personas ni se imagina, pero el Señor le erige y uno empieza a trabajar. Cuando pensamos en ello, todos si son ministros, nuestro país será un país mucho mejor. En el trabajo, por más que no sean ministros, a ver, ustedes intentan predicar, ¿verdad? ¿Sí? Sí, es así. De esa manera, uno a uno se van predicando. No es que uno lo hace porque sea ministro, ¿sí? Mediante ustedes, si la gente recibe la salvación, nunca podrán olvidarse de ello. Hasta la muerte. Imagínense qué felices estarán entre los dos en el cielo cuando nos ponemos a pensar. Hay cosas maravillosas mediante el Señor Jesús. Entre ellos, el pastor Oxupar es un don nadie, pero convirtiéndole en ministro, hay gente que recibe la salvación y mediante él el Señor es glorificado. Y si ocurre ello, imagínense qué bueno sería, ¿sí o no? Hay muchas carencias, debilidades, pero el Señor trabaja dentro de un hombre como yo y hay gente que recibe la salvación. Cuando me pongo a pensar es maravilloso. Y no es uno o dos, sino cuando veo que muchas personas reciben el perdón del pecado, me siento muy contento. Voy a continuar un poquito más. Esto es la razón. Sea lo que fuera lo que ustedes hagan, pueden ser presidentes, pueden ser ministros, pueden ser un gran millonario, ustedes pueden ser una persona muy famosa,
pero el vivir por el Evangelio del Señor no se logra de esa manera. El Señor Jesús le debe dar el don para que ustedes puedan trabajar de esa manera. Dentro del corazón de ustedes, no es el corazón que ustedes han tenido hasta ahora, sino si el corazón de Jesús entra en ustedes, ustedes se van a parecer al Señor Jesús y no predicarán. Ustedes no van a predicar, ustedes no se van a convertir en pastor. Cuanto fuese, no es nada difícil. Si el Señor Jesús les da ese corazón, no puede menos que ocurrir eso. Hoy, desde esta noche, Señor, yo también quiero predicar, guíeme. No importa que oren así, si así les permite, así será. Y si el Señor no le permite, no será así. Yo he visto a mucha gente. Hay veces que veo, esa persona va a predicar bien, pero no lo logra. Esa persona no creo que pueda, pero ahora está trabajando de manera maravillosa como ministro. No se imaginan cuánto. No puedo expresar con las palabras. ¿Ustedes también quieren predicar? Por más que no se conviertan en ministros, es bueno que intenten predicar. Convirtiéndose en ministros, no es hacerlo porque se convierten, siendo una persona común, ama de casa o teniendo trabajo. Si de esa manera predican y surge gente que recibe la salvación, es muy bueno. Y así cuando 1, 2, 3 reciben la salvación, entonces dentro de nuestro corazón es maravilloso. Porque yo haya predicado, recibió el perdón del pecado. Parece algo imposible, ¿verdad? Pero cuando una persona recibe de esa manera la salvación, otra persona de nuevo quisiéramos que reciba la salvación. 2 personas, 1, 2, 3, 4, y cuando surge gente que reciba, sin que se den cuenta, se convierten en ministros. Cuando mucha gente recibe el perdón del pecado mediante ustedes, sería glorioso. No hemos obtenido la salvación mediante el oro y la plata que desaparece. El Señor Santo, por la sangre del Cordero, por su sangre obtuvimos redención. La sangre del Señor Jesucristo ha sido derramada. Mediante aquella sangre, nuestro pecado ha sido perdonado. ¿Correcto? ¿Ustedes son pecadores? No. ¿No cometieron pecado? Ustedes han cometido pecado, pero dice que no son pecadores, pero qué cara dura. Pero realmente es así. Es así. El apóstol Pablo lo mismo. No crean en Jesús. Él atacó al Señor Jesús, pero luego él cambia. Cuando vemos eso es maravilloso. Dios, hoy, esta noche, a todos ustedes que están aquí sentados, dentro de todos ustedes tiene un plan, una voluntad y los está guiando. Ustedes, si Dios les permite, se pueden convertir en ministros, aunque no tengan deseos de hacerlo. Si el Señor le erige, surgirá el deseo de predicar y predicando bien, les permitirá crecer como brillantes ministros. Cuando el niño nace, ¿quién se va a imaginar que sería un soldado famoso? Ni se imagina, pero cuando va creciendo así se convierte. El Señor nos va formando y nos convierte en personas que el Señor desea. Así eso debemos saber. En medio de la gracia del Señor, cuando nos convierte en personas en las que el Señor se goza, y cuando tenemos la fe, y cuando uno se convierte en ministro, en pastor, y cuando se convierte en misionero, cuando Dios lo permite. Señores, todos no pueden menos que hacerlo, y de esa manera se convierte en ministro, en pastor famoso a nivel del mundo entero. Y guían de esa manera muchas almas al Señor. Y de esa manera se convierten en siervos preciosos que guían a muchas almas del infierno al cielo. Yo, al comienzo,
recibiendo el perdón del pecado. Cuando anunciamos el Evangelio, era muy torpe, no me salía bien, pero mientras que pasaba el tiempo, una persona recibía la salvación, 2 personas, 3, 5, 10, y aumentaba la gente que recibía la salvación. El Señor me dio esta gracia, este don. Dios desea darle este don a todos ustedes. Entonces, no den marcha atrás, digan, sí, Señor. Y, a ver, marchen por el Evangelio. Entonces, el Señor le va a ayudar. Y si ustedes se convierten en ministros, pero maravillosos, irán al cielo y habrá 500, mucha gente que reciba la salvación por ustedes. Si es 1000, será mucho mejor. Si es 10,000 gente que recibe la salvación por ustedes, no es imposible. Mediante el Señor, cuanto fuese, eso será posible. Ahora nosotros vivimos en este mundo humano como hombres. No ha terminado para que acabemos así simplemente como hombres, sino que el Señor ha deseado que seamos hijos del Señor. Cuando se conviertan en hijos del Señor, no es que simplemente son hijos, sino que trabajando en la obra del Señor, hallando la gracia del Señor. Una obra maravillosa en la que se asombre, realizarán y estarán delante del Señor. Así Dios trabaja. Por si acaso, si el Señor le guía de esa manera, no titubeen, sean utilizados por el Señor y sean siervos preciosos del Señor. Y este Evangelio anunciándose a nivel de todo el mundo, que muchos reciban la salvación por ustedes, que muchos renazcan por ustedes y que mediante ustedes sean siervos del Señor por la fe. Amados, no hay nadie que conozca el mañana, ¿verdad? Podemos suponer, pero mañana hagamos algo, pasado mañana hagamos algo y nos comprometemos. Y conforme a aquella promesa, sí, nosotros vivimos, pero a veces ocurren cosas torpes y el Señor, cuando nos permite aquello, por lo cual, para convertirnos en siervos preciosos, no es la persona de ahora, sino que el Señor trabaja para convertirnos de aquella manera. Si ustedes se ponen de acuerdo y trabajan con el Señor, serán siervos preciosos y mediante ustedes, personas que personas que deben ir al infierno, sea 100, 500, se dirigirán al cielo. Con que sea 80 será suficiente, o 100, y para que mucha gente reciba el perdón del pecado, si en medio de la gracia permanecemos, sería muy bueno. Por último, quisiera decirle, señores, nuestro pensamiento es distinto al pensamiento del Señor. No sé qué plan en el futuro tienen, pero el pensamiento que uno tiene y el pensamiento del Señor en el que nos quiere utilizar es distinto. En ese lugar en el que el Señor se goza para utilizarnos, trasladen su vista, trasladando su pensamiento. Vayan a ese lugar en el que el Señor se goza en utilizarnos. Y cuando realicen la obra del Señor, el tiempo que le queda será mucho más fructífero y más glorioso. Mediante ustedes, 100, 1000, miles de personas, si regresan, será tan glorioso ante el Señor. No se imaginan cuánto. Desde este momento, no vivan como ahora, sino que vivan por el Evangelio. Que aunque sea una persona reciba la salvación por ustedes y que sea un siervo precioso y que mediante ustedes mucha gente pueda volver al Señor y glorificar al Señor y que puedan ir al cielo sirviendo al Señor. Y que la familia de ustedes, y si tienen un padre que no cree, oren mucho por el padre, guíelo hacia la iglesia, sea la madre, el hermano, parientes, guíenlo a la iglesia y que la familia de ustedes permanezca en el Señor y que el Señor sea glorificado. Y de esa manera queremos que vivan una vida gloriosa, resplandeciente y que reciban la bendición de vivir en el cielo. Seguramente el mundo es así.
Ay, y cuando vayan al cielo dirán, ¿por qué me he actuado de esa manera? Si ustedes supiesen, vivan por el Señor, vivamos por el Evangelio. Entonces le dará una vida mucho más resplandeciente que la vida de vivir por ustedes mismos. Todos nosotros seamos hombres de Dios, vivamos por el Señor, trabajemos por el Señor. Vamos a orar. Dios Padre Santo, le agradecemos. Usted nos ha salvado y nos ha puesto como siervos del Señor. Es glorioso. Señor amado, entre los hermanos, muchos han sido sujetos por las manos del Señor, caminando en el camino del Señor Jesús. Y mediante nosotros, usted va obrando y muchos han recibido la salvación y hemos hallado una gracia maravillosa. A veces vamos tras la carne, pero a menudo vamos conforme a la guía del Espíritu Santo. Queremos ser hermanos en el que usted se goce. Que la voluntad maravillosa del Señor sobreabunde en medio de nosotros. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias.